Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, programa número 437. Y esta semana tenemos dos temas fundamentalmente. Por un lado, la comunidad judía en Guatemala es analizada brevemente por María del Carmen de Ola de Girón, bajo el título La comunidad judía en Historia General de Guatemala, dirigida por el historiador Jorge Luján Muñoz. Y por otro lado, si nos referimos a la sinagoga en uso continuo más antigua de América, muchos ya se habrán dado cuenta de a qué sinagoga nos referimos. Y sí, se trata de la antigua sinagoga de Curazao, de la que alguna vez hablamos, pero que a partir del artículo escrito en Ynet en español por Alejo Sanso, nos permite dar una vuelta nueva sobre el tema, y es con ella que vamos a comenzar el Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Yo me enamoré de un aire, de un aire de una mujer muy hermosa. En 1634, una expedición de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, liderada por Johan van Walbeek, desembarcó en una pequeña isla ubicada a 50 kilómetros de la costa de Venezuela. Esta flota expulsó a los españoles e indígenas que la habitaban, y desde ese momento y hasta el 2010 pasó a formar parte de los Países Bajos. Esta paradisíaca isla es Curazao, un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, situada en el Mar de las Antillas. Una recorrida a las pequeñas calles de esta isla, bordeada por las turquesas aguas del Caribe, permite apreciar las mezuzot colocadas en las entradas de las casas, las puertas de hierro forjado con la estrella de David, las sinagogas, el Maduro Ancuriels Bank o las publicidades del Levi Maduro, la más importante licorería local. El diálogo con sus habitantes permite incluso identificar palabras hebreas incorporadas al papiamento, el idioma local. Estos y otros tantos son algunos de los indicios que ligan la historia de Curazao con la religión judía. El primer miembro de la colectividad en arribar a la isla fue Samuel Cohen, el intérprete a bordo de la flota de Van Warwick. Pero la verdadera influencia llegaría recién unos años más tarde, en 1651, cuando Joao Dylan trasladó entre 10 y 12 familias desde la congregación portuguesa de Ámsterdam, creándose de ese modo la primera comunidad judía de la isla, la congregación Mikveh Israel. Aún quedan descendientes de aquellas familias, nos indicó el Hassan y líder espiritual de la comunidad, Avri Trach, en diálogo con el autor. Otro grupo de colonos, unos 70, desembarcó en 1659 bajo el liderazgo de Isaac da Costa. Provenientes de los Países Bajos, trajeron entre sus pertenencias un Sefer Torah que hasta el día de hoy permanece a resguardo de la sinagoga local. En 1660 lograron además consagrar uno de los primeros cementerios judíos de América Latina, el Beit HaJaim.
La mayoría de estos inmigrantes eran originarios de España y de Portugal. Habían huido como consecuencia de la Inquisición, logrando establecerse en Holanda y en el norte de Brasil, para luego acabar estableciéndose definitivamente en Curazao. Respecto a la hospitalidad con la que fueron recibidos en la pequeña isla caribeña, Trach dijo que los holandeses siempre fueron gente muy progresiva, más que el resto del mundo. En sus comienzos intentaron cosechar las tierras que les fueron cedidas, pero contratiempos vinculados con la fertilidad de los suelos obligaron a este núcleo de inmigrantes a trasladarse a la ciudad amurallada de Willemstad para desde allí poder desarrollar el comercio entre América y Europa. Fue en 1674 que en ese lugar se adquirió la edificación que posteriormente se transformaría en el primer hogar de culto. Sin embargo, no fue hasta 1732 que la comunidad logró inaugurar el templo Mikvé Israel Emanuel, la sinagoga en uso continuo más antigua del hemisferio occidental. La sinagoga tiene una característica que la distingue, además de su antigüedad y gran historia, y es que su piso se encuentra cubierto de arena. Pero, ¿cuál es la razón de esta curiosidad? Bueno, existe cierta controversia entre la opinión de los historiadores y la visión de los judíos sefaradíes al respecto. Por un lado, los historiadores sostienen que hay arena en el suelo porque la Torá nos dice que debemos ser fructíferos y multiplicarnos como las arenas del mar, y que debemos recordar a nuestros antepasados que vivieron durante 40 años en el desierto con arena como suelo. Sin embargo, los sefaradíes creen que tuvo que ver con el modo en que se mantuvo el culto en secreto, tanto en España como en Portugal, durante la Inquisición. Es que muchos judíos se habían convertido por la fuerza al catolicismo para permanecer en la región y no acabar en el exilio o incluso ser asesinados. Algunos eran solo católicos para el mundo exterior y seguían siendo judíos en secreto en su hogar. Entonces, la leyenda dice que pusieron arena en el piso para amortiguar los sonidos de las personas que se movían y hablaban durante los servicios, que se desarrollaban bajo absoluta discreción. Modelada en base a la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, para mantenerse activa por más de 280 años, requirió de un profundo amor y dedicación de su pequeña y vibrante comunidad, así como el valioso aporte de los turistas en los últimos tiempos. Es que como la comunidad es tan pequeña, el turismo es la razón por la cual pueden permanecer abiertos. De hecho, muchos de los turistas no son judíos, todos son bienvenidos. Pese a que hoy en día la cantidad de judíos residentes en Curazao no superan los 300, hace tiempo la situación era muy distinta, ya que a mediados del siglo XVIII fue la comunidad judía más grande de América, albergando alrededor de 300 familias de esta religión. En 1864, un tercio de los judíos de Curazao decidió romper con la tradición ortodoxa y construyó una nueva sinagoga, el Templo Emanuel, alineado a los principios del movimiento judío reformista. Sin embargo, un siglo después, las dos corrientes religiosas volvieron a unirse, afiliándose a la Federación Reconstruccionista Judía, permitiendo la plena participación de las mujeres en el servicio y generándose de este modo el nombre con que la comunidad es conocida actualmente, Mikvé Israel Emanuel. La influencia económica, social y cultural de la congregación excede los límites geográficos de la pequeña isla de Curazao y se extiende por el continente.
recibió el título honorífico de Congregación Madre de las Américas debido a su gran aporte a distintas comunidades de New York, Rhode Island, Newport, Filadelfia, Charleston, Saint Thomas, las Islas Vírgenes, Surinam, Colombia y Venezuela. A pesar de que en la actualidad su importancia numérica en la población total ha decrecido significativamente, su peso y prestigio en la vida de la sociedad mantiene su vigencia. Trach concluyó el encuentro diciendo que ha sido un honor servir como líder espiritual de esta pequeña comunidad por los últimos 14 años. Es todo un desafío mantenerla viva en estos tiempos en que los números merman. Por suerte, han nacido varios bebés últimamente y otros están en camino, lo que es prometedor y alentador. La comunidad judía en Guatemala es analizada por María del Carmen de Ola de Girón bajo el título La comunidad judía en Historia General de Guatemala, dirigida por el historiador Jorge Luján Muñoz. Y la autora dice lo siguiente: aunque en sentido general solo se distingue entre judíos sefaradíes, o sea de origen mediterráneo, y ashkenazíes, o sea de Europa central y oriental, en Guatemala fue usual que los propios judíos distinguieran al hablar de los ashkenazíes entre judíos alemanes, los que provenían de ese país, y el resto de ellos. Obedeció a la separación que entre ellos se dio al llegar, probablemente por su distinta situación económica y cultural, lo mismo que por la identificación posterior de otros ashkenazíes como los polacos. No son tan accesibles los libros de la comunidad judía en Guatemala sobre temas familiares. Sin embargo, Rosy Kleiman de Mata escribió el libro El legado de Samuel Kamji Levi, publicado en Guatemala en julio del 2004. El autor de este artículo recibió un ejemplar de su hijo en la que le escribió las siguientes palabras: estimado Pepe, con todo cariño y afecto de mejorar Guatemala, Jaime Kamji, octubre del 2004. Se trata, claro, de un judío sefaradí. Samuel Kamji nació en el seno de una familia judeo-sefaradí en Aydin, Turquía, una pequeña ciudad vecina al renombrado puerto de Esmirna, en las costas del mar Egeo. Fue el tercero de 3 hermanos. Asentaba su fecha de nacimiento el 13 de septiembre de 1900, justo al inicio del siglo XX. Su padre falleció en 1904 cuando cuidaba a los enfermos durante una epidemia que golpeó a la región. Así la vida de su madre se truncó de la noche a la mañana y fue entonces que se embarcó hacia Jerusalén buscando el apoyo de su hermano, a cuya casa llegó acompañada de sus 3 hijos. Por las dificultades económicas, entregó en adopción al niño Samuel, a quienes luego se convertirían en sus nuevos padres. Los años en que vivió en Jerusalén fueron años de grandes cambios en la configuración política del Viejo Mundo. El ladino, idioma materno de don Samuel, es muy similar al español que se hablaba en la península ibérica durante el siglo XV con cierta influencia del hebreo. Además, fue en Jerusalén que aprendió varios idiomas en donde cohabitaban pacíficamente musulmanes, cristianos y judíos. Fue así que con pasaporte turco en mano
viajó hacia el Nuevo Mundo después de celebrar en 1924 la fiesta de Purim, una fiesta de alegría y buen humor a veces, erróneamente conocida como una especie de carnaval judío anual. Fue así que llegó primero al puerto de Veracruz con la idea de ir a Ciudad de México. Un viajero al que conoció en el barco, el doctor Mauricio Guzmán, médico graduado en Francia y profesor de anatomía, le aconsejó seguir a Guatemala, y así lo hizo. Al llegar a la capital, esta aún mostraba los estragos de los terremotos de 1917 y 1918. Justo el año de su llegada a Guatemala, en 1924, se establecía el quetzal como moneda nacional. La agricultura era predominante y los bienes de consumo importados, por lo que el país era para los comerciantes tierra virgen. Su primer periodo en Guatemala fue de 1924 a 1937. Casi todos los judíos orientales en Guatemala, en esa época, se dedicaban al comercio. Se encontraban solos en una tierra extraña y no tenían patrimonio. Hablaban árabe y francés, y algunos, como Samuel Kamji, balbuceaban el español por el parentesco con el ladino. Don Samuel había llegado a Guatemala con solo $60 cosidos en el pantalón. Esta semana tuvimos una triste noticia. El arqueólogo Santiago Palomero, nacido en Cuenca en 1957, director del Museo Sefaradí de Toledo a lo largo de la última década, falleció esta semana a los 62 años a consecuencia de una larga enfermedad. La nota luctuosa dice que lo hizo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresado. Gestor cultural de gran capacidad y afilada percepción, tanto en Toledo como en Madrid, durante su etapa como subdirector general de museos del Ministerio de Cultura, Santiago Palomero deja una huella imborrable dentro de la cultura reciente de esa ciudad, especialmente durante la última década, cuando tomó las riendas del Museo Sefaradí. Fue pionero en formatos y contenidos, así como en la divulgación de los mismos, convirtiendo un museo de gestión no precisamente sencilla, al que había estado vinculado como conservador desde 1985 y que permaneció sin dirección durante los 2 años previos a su llegada debido a la jubilación de Ana María López, en un referente de peso internacional. Apoyado en colaboradores como Carmen Álvarez Nogales, conservadora y responsable de comunicación del Museo Sefaradí de Toledo, en Alfredo Mateos Peramio, creador y coordinador del Laboratorio Multicultural Francisco Márquez Villanueva, recientemente fallecido también, y en la arqueóloga Carolina Aznar, Palomero desarrolló cursos y ciclos de conferencias tan exitosos como la Semana Sefaradí y los Lunes al Sol. Desde la Sinagoga del Tránsito, aprovechó las sinergias con sus vecinos, desde la Facultad de Humanidades de Toledo hasta la Real Fundación, en cuyo salón de actos de Roca Tarpeya tantas y tantas de estas actividades se han desarrollado. Con su muerte, Santiago Palomero deja huérfanas a todas estas instituciones, pasando por el IES Sefarad, el Museo del Greco y tantos otros.
Sería muy largo para desarrollar aquí sus trabajos como arqueólogo e investigador. Basta recordar sus trabajos sobre Cuenca en época romana, su aportación al Museo de las Ciencias en esta provincia, sus trabajos sobre el Museo Sefaradí, incluida su tesis doctoral dirigida por Manuel Vendala Galán y defendida en la Universidad Autónoma en septiembre del 2004, y la magnífica Guía de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha en 3 volúmenes que él coordinó y a la que acompañan las no menos espléndidas fotografías de David Blázquez. Santiago Palomero ha sido colaborador del periódico La Tribuna, donde ha publicado durante años una columna los viernes bajo el seudónimo de Catalino, y puede leerse su último Toledo desde el kiosco Catalino, que se publicó el pasado 10 de agosto bajo el título de Ejercicios Espirituales. Esas palabras yo le hablé. Era oscuro como la medianoche, cuando la luna esclareciendo estaba. Todo callado, todo estaba en silencio, como la nube en la oscuridad. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí. Por estos bulevares de 7 a 8 se pasean las arraspas buscando novio. Me vaya a taparar, me vaya a bailar, así va a conducirse, pero... Les recordamos que ya está en pleno funcionamiento el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, donde pueden tener, por ejemplo, clases de ladino todos los lunes a las 7 de la tarde y taller de danza sefaradíes los miércoles también a las 7 de la tarde. Además, este fin de semana está el concierto inaugural de Liliana Benveniste junto al ensamble sefaradí de Buenos Aires, que será el sábado 24 a las 9 de la noche. Esto especial para quienes escuchan el programa antes de esa fecha, un concierto que tiene una entrada de tan solo 350 pesos. Además, ya se está armando la agenda de septiembre, porque además de continuar los lunes y miércoles con las actividades de ladino y de danza, habrá una actividad especial de guillar y cantar con la cantante Liliana Benveniste y la chef Patricia Alfie, dedicada a la festividad y las comidas de Rosh Hashanah, con las comidas típicas para esa fecha. Además, el sábado 14 de septiembre se proyectará el film En Busca de Sefarad, sobre la inmigración sefaradí a la Argentina, y el sábado 28 un nuevo concierto que se los dejo de sorpresa para contárselos la semana que viene. En fin, toda la agenda del Centro Cultural Sefarad y los detalles de horario, dirección y contacto los pueden encontrar como siempre en esfarad.com. Así va a conducirse, pero no crear, me vaya a acaparar, me vaya a la. Así va a conducirse, pero no crear, me
me vaya a acaparar, me vaya a la la. Así va con mi sí, se fueron a pudrear, me vaya a acaparar, me vaya a la la. Así va con mi sí, se fueron a pudrear, me vaya a acaparar, me vaya a la la. Así va con mi sí, se fueron a pudrear. Música. De una mujer, una mujer, de una mujer muy hermosa, Una hija boba tengo, me la llaman Tangeré. Cuando sale a la plaza, me la hacen que pase, me la hacen que pase, me la hacen que pase. Así vivo cambiaci, así vivo yo con él. Nos vamos, como siempre, lo vamos a hacer escuchando buena música sefaradí. Esta vez lo vamos a hacer con Fortuna, la brasilera Fortuna, que nos acompañó con su música a lo largo de todo el programa. Yo me despido, soy Marcelo Benveniste y los espero, como siempre, en una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí la semana que viene, a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com. Como siempre, también los encontramos siempre todos los días con nuevas noticias, nuevos eventos, nuevos artículos en nuestro portal sefarad.com, así como en Facebook y en Twitter. Los dejo entonces ahora para despedirnos con Fortuna y su hermosa interpretación de Rajel. Semanada buena. Qué lindo pelo tienes tú, Rajel. Qué lindo pelo tienes tú, Rajel. El pelo tuyo y el pelo mío, juntos estarán los dos, Rajel. Qué linda frente tienes tú, Rajel. Qué linda frente tienes tú, Rajel. La frente tuya y la frente mía, juntas estarán las dos, Rajel. Qué hermosos ojos tienes tú, Rajel. Qué hermosos ojos tienes tú, Rajel. Los ojos tuyos y los ojos míos, juntos estarán los dos, Rajel. Qué hermosa boca tienes tú, Rajel. Qué hermosa boca tienes tú, Rajel. La boca tuya y la boca mía, juntas estarán las dos, Rajel. Qué hermoso pecho tienes tú,